las historias de estas casi 800 mujeres y grupos de mujeres, las oraciones que usan palabras de la Biblia para hablar de Dios, los pasajes bíblicos para infinidades de ocasiones y cada elemento de esta Biblia sean instrumentos que use el Espíritu Santo para hablar a tu corazón, aumentar tu fe y relacionarte en forma personal con el Dios Creador y Todopoderoso que derrama su gracia en abundancia sobre todo aquel que lo busca sinceramente. Buscamos ahora una mujer bellísima a pesar de sus años. Vamos a la tabla de contenidos en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 29 al 31. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Lisa. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Muy bien, buscamos en el mismo libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 11 al 15, que dice así: Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me meterán a mí, y a ti te reservará la vida. Y ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Muy bien, ahora buscamos en el mismo libro de Génesis, en la tabla de contenidos, capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Bueno, ahora buscamos a una madre que prefirió el adulterio antes que a sus hijos. Buscamos en la tabla de contenido en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo del 2 al 8. Subrayamos o destacamos los versículos y le damos lectura. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gor, hija de
Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, porque Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Muy bien, buscamos ahora mismo en el libro de Oseas, capítulo 2, en la tabla de contenido, capítulo 2, versículo 2, y dice: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Muy bien, ahora vamos en el mismo libro de Oseas, en la tabla de contenido, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Y dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La pondré entonces para mí, porque 15 ciclos de plata y un lumer y medio de cebada. Muy bien, aquí vemos a otra mujer que prefirió el adulterio antes que a sus hijos. Ahora buscamos en una mujer brutalmente atacada que dejaron morir en el umbral de una puerta. Vamos a la tabla de contenido en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo del 1 al 28. Vamos a destacar, subrayando o destacando. Está un poco extenso el versículo. Bueno, hasta aquí es. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba bajo forestero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre al joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. El 4º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un poco de pan, y después os iréis. Y
se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. El quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo: padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, haz para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche de Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero de Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer sus asnos, y se levantaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometéis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo os los sacaré ahora humilladas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre como tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la concubina y la dejaron cuando juntaba el alba.
Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la mujer de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Vemos a una mujer brutalmente atacada que dejaron de morir en el umbral de una puerta. Shabbat Shalom, bendiciones. Amén. Terminamos.